Aguas de Vida presenta su programa local de exposición bíblica con teléfono 436-591. Hoy, por la gracia de Dios, miramos en su palabra, considerando el pasaje de Filipenses capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el 18. Esta porción contiene indicaciones útiles, muy beneficiosas, confortantes espiritualmente para el cristiano. Lo cierto es que se asemeja a una receta para ser en verdad fuertes y con buena salud espiritual. Las indicaciones de un experto profesional que nos asiste dándonos instrucciones muy apropiadas para llegar a lo óptimo, a lo ideal, a lo que realmente desean los creyentes fieles alcanzar, y es la vida en el poder triunfador en y por la capacidad de Dios, por supuesto. Aquí están algunas indicaciones. Pablo llegó a decir con propiedad y experiencia, y además de hacerlo por inspiración del Espíritu Santo, llegó a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De modo que él, por lo que se entiende, hizo caso, obedeció, observó las indicaciones, seguramente, de todo lo que está indicado, recetado por Dios. Él, en tal caso, seguramente cumplió las indicaciones de lo que ahora estamos para considerar brevemente nosotros. Y voy a leer el pasaje. Filipenses 2, 12 al 18 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¡Qué preciosa bendición! Se llegó a decir que la carta a los Filipenses es una carta misionera. Dicho en otras palabras, es una receta ministerial, con señalamientos apropiados, exactos, indispensables para un servicio, un desempeño, una operatividad eficiente en el orden espiritual. Tanto que lo que se indica en el versículo 13 nos da los resultados. Dice: Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. ¿Quién puede ambicionar otra cosa superior a esta? Tener a Dios, nada menos que a Dios, produciendo en uno esta bendición tan necesaria, esta capacidad tan útil de que se lleve a cabo, se realice las cosas según su voluntad, según la voluntad de Dios. Y, por supuesto, en la garantía de contar con la eficiencia de su poder. Nada puede limitarlo a Él y nada hay que pueda cuestionarlo a Él. Y esas virtudes pasan a pertenecer al carácter, a la conducta de quien observa esta receta, teniendo a Dios operando en uno, tanto el querer, tanto ese deseo de actuar, como la capacidad de realizarlo. Qué resultado magnífico, qué salud óptima espiritualmente. ¿Y cómo llegar a ello? ¿Cuáles son las indicaciones? Una primera indicación tenemos, por ejemplo, en el versículo 12 que leímos, nos dice, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. En este mundo nada se realiza haciéndolo descuidadamente, haciéndolo con indolencia, sin cuidado, y mucho menos las cosas de Dios. Si hay algo que requiere dedicación y cuidado y acción decidida, son las cosas de Dios. Si hay algo que en la vida merece y vale la pena un esfuerzo sacrificial, no puede haber cosa mayor y de más realidad para ello que las cosas de Dios. Es lo más importante. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Y dice, ocupaos en vuestra salvación. Esto da la pauta de darse cuenta que se trata de la salvación como algo ya poseído y por lo mismo resulta posible estar ocupándonos con ella porque ya la tenemos. No nos ocupamos de ella para obtenerla, sino que nos ocupamos en ella para, en todo caso, realizarla o desarrollarla o consolidarla o dimensionarla para que quede óptimamente constituida en calidad de tal, de salvación. Ello depende de la dedicación que pongamos al asunto, del interés que tengamos para ello, de la actividad que nos dispongamos a realizar. La salvación, esa salvación. Pablo dijo a Timoteo, capítulo 4, 1 Timoteo 4, 16, después de dar una serie de recomendaciones muy útiles y muy apropiadas y muy maravillosas, él les dice en el verso 16, le dice a Timoteo, haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De modo que se produce la salvación mediante una actividad, esa salvación. No es la salvación de la condenación en el infierno, pero es la salvación de quedar condicionado por otras adversidades que nos perjudican actualmente. Esta salvación que se podría calificar en términos de liberación, de disfrute de la paz, el gozo
y la bendición de tener comunión plena con el Señor y eficiente servicio para las necesidades. Salvación, en ese orden. Ello se logra, bueno, mediante ocuparse en la salvación en la que nos puso Dios eternamente en el nombre del Señor Jesús. Y ocuparse tiene una connotación, un sentido de trabajar en algo, esta palabra que está escrita 22 veces en todo el Nuevo Testamento, trabajar en algo, producir algo, llevar a cabo algo. Y eso depende de nosotros. Dios nos puso a nosotros como administradores. Pedro dice, cada uno, dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De modo que este ocuparse es en función de ser administradores de las bendiciones que las tenemos dadas de parte de Dios, para nosotros incrementarlas, administrarlas, dispensarlas, aprovecharlas. Ello es vitalizar la vida espiritual, es enriquecer la capacidad operativa, es dimensionar la gloria adquirida. Y ello es mediante ocuparse. Nadie lo va a tener sin estar en verdad ocupado trabajando en ello. La versión moderna de la Biblia traduce el versículo diciendo: llevad a cabo la obra de vuestra salvación. Tiene el sentido de trabajar, de producir, de llevar a cabo, de estar realizándolo. La salvación, gracias a Dios. De modo que la ocupación. Ten cuidado de ti mismo, ocúpate en esto, dice Pablo a Timoteo. Gracias al Señor. De modo que eso se necesita como primer punto. Un segundo requerimiento de esta receta es la obediencia. Pablo se dirige a estos creyentes privilegiados y les dice: Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer. Cuánto quisiéramos tener ese privilegio, pero les está dando los señalamientos, los requisitos necesarios para que ello sea efectivo y permanente. ¿Sí? Y les dice ahora: como siempre habéis obedecido. En el versículo 12. De modo que esos creyentes en los cuales Dios producía así el querer como el hacer, bueno, ellos tenían que ocuparse con temor y temblor en lo que estaban comprometidos y viviendo en el mundo en el nombre del Señor Jesús espiritualmente. Y tenían que dedicarse a la obediencia. Sin la obediencia a la palabra de Dios no se puede disfrutar la plenitud de la vida espiritual. No puede haber poder, no puede haber gracia, no puede haber virtudes, riquezas espirituales como creyente. Sin la obediencia. El creyente desobediente es pobre espiritualmente, es miserable, es ciego, es desnudo, dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Y en Hechos 5:32 dice que Dios dio el Espíritu Santo a los que le obedecen. Hechos 5:32. De modo que la obediencia es algo previsto en la presencia de Dios como condición para que Él provea dando el Espíritu Santo a los creyentes. La obediencia es inseparable de la adquisición y del poder del Espíritu Santo en nosotros. Tiene que haber para ello una actitud sumisa y reverente al Señor, reconociendo su soberanía, su grandeza, su gloria y su derecho para disponer, su santidad, su celo, su delicadeza, su pureza, sus perfecciones. Ello nos va a llevar a la obediencia. Y es entonces que vamos a disfrutar